Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentadas por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Gaby, una vez más conmigo y bienvenida al programa. Entremos de lleno. Muy bien, gracias. Ya sabe, para mí es un privilegio estar compartiendo este espacio, la palabra de Dios con usted. Y pues el tema que vamos a hablar hoy se encuentra en el libro de Lucas, que es acerca de la parábola del sembrador. Jesús en muchas oportunidades en la Biblia pues nos ha mostrado que a él le gustaba enseñar el evangelio a través de parábolas, ¿verdad? Entonces pues en el versículo... Solo una pregunta, Gaby, ¿usted sabe por qué a Jesús le gustaba hablar en parábolas? Exactamente eso me interesaría, es una de las preguntas que traigo aquí para... No, yo se las hacen a usted. Bueno, es que él pues le hablaba a diferentes tipos de personas, ¿verdad? Y habían algunos pues que entendían o no entendían, ¿verdad? Entonces a través de las parábolas trataba de enseñarles de una forma tal vez más fácil. Fíjese que cuando yo estudié magisterio hace muchos años, a mí me enseñaron que la figura literaria de la parábola servía para poder hacer más comprensible el mensaje. Y a través de gráficas y a través de ejemplos muy sencillos, sí, poder entender el contenido de un mensaje. Pero fíjese que Jesús no utilizó así la parábola. De hecho, le preguntaron a él en una oportunidad, ¿por qué les enseñas en parábolas? Y él lo que contestó es, les hablo en parábolas para que oyendo no entiendan, sí, para que viendo no vean, no vaya a ser que se conviertan y yo tenga que sanarlos. O sea que el Señor hablaba en parábolas para que no le entendieran. Era al revés. Exactamente, al revés de lo que la gente en pedagogía utiliza la parábola. La parábola Jesús la utilizó para que no le entendieran y para que solo los que tuvieran interés por la verdad se acercaran a Él porque eran íntimos y pudiera el Señor resolverle todos los misterios del reino en lo privado, en lo secreto. Entonces la Biblia, de una vez se lo digo, Gaby, está escrita en parábolas. Por eso la gente, la ley no la entiende. Sea catedrático de Harvard, lo que sea, alguien quiere leer la Biblia, no la va a interpretar jamás, porque está en parábolas. Para poder interpretar la parábola, hay que ir a la intimidad con Jesús y que Jesús le explique a través del Espíritu Santo las verdades que están escondidas en esas parábolas. Una verdadera revelación. ¿Sabe qué es lo lindo? Que el Señor le dijo a los discípulos, a vosotros os es dado, sí, conocer los misterios del reino, a ellos no. O sea que el que tiene hambre de la palabra será saciado. Habrá un Espíritu Santo utilizando ministerios para poder explicar la parábola. Qué importante es entonces tener hambre. Qué importante entonces es desear la verdad. Aquí hay gente que dice, mire, ¿para qué se meten muy profundo? Eso no es necesario. La verdad es que si no fuera necesario, jamás hubieran dejado una Biblia con 66 libros. Si el Señor quisiera que fuéramos ignorantes de todo lo que la Escritura dice, hubiera dejado una Biblia de una página nada más, con lo básico que mucha gente cree. Pero no, dejó un libro de 66 volúmenes para que nosotros podamos ser personas acuciosas, estudiosas. De hecho, la orden de Jesús no fue leer la Biblia, fue escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es minuciosamente encontrar dónde está el misterio escondido de Dios. Acuérdese que a Israel le dijeron que lo revelado era de Dios, o perdón, de Israel, y lo oculto era de Dios. Pero ahora nosotros en la iglesia nos dicen que ya no hay nada oculto. Dice que lo oculto de Dios, los secretos de Dios, nos lo están revelando ahora por el Espíritu. Eso dijo Pablo en Corintios. Entonces para nosotros no hay nada oculto. Para la iglesia hoy en día tenemos la bendición de tener al maestro, al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, morando dentro de nosotros para explicarnos la palabra. De tal manera que el mismo Juan dijo en una de las cartas que vosotros no tenéis necesidad que nadie les enseñe, porque la unción que tienen adentro es la que nos enseña. O sea que el maestro de la Biblia, el intérprete de la Biblia, está adentro de nosotros. Así es. Y hablando propiamente de esta parábola, que pues tiene distintas representaciones, ¿verdad? Con lo que nos dice, en el versículo 5, como la multitud se le acercaba a Jesús, entonces ahí él les explicaba, ¿verdad?, que el sembrador salió a sembrar su semilla
Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué nos representa acá esta parte? Jesús le explicó más adelante, para que nosotros ni siquiera elucubremos, que no imaginemos ni especulemos. O sea, nos dejó Jesús la interpretación de esta parábola para que no podamos buscarle otra interpretación. Quizá me gustaría mucho, Gaby, que pudiéramos adentrar, porque pues creo que todos los televidentes conocen esta parábola. Me gustaría mucho que viéramos que hay dos tipos de tierra. Según esta parábola, hay dos tipos de tierra. Una tierra buena y una tierra mala. Sí. Quiere decir, hermana, o escucha lo que va a decir, que hay gente que ya nació siendo tierra mala. Y hay gente que nació siendo tierra buena. Ahora mire cómo trabaja Dios. Él es el mejor sembrador. De hecho, Él es el sembrador. Sí. Y la semilla, Él lo explicó, es la palabra de Dios. Fíjese que la palabra de Dios, que es la semilla preciosa, Dios la coloca en todos. Note ese detalle. Dios no hace acepción de personas. Sea tierra buena o tierra mala, Dios le va a dar la mejor semilla. No dice, a esta tierra mala le vamos a dar una calidad inferior de semilla. No. Sea buena tierra o mala tierra, Dios enviará la mejor semilla, que es su palabra. De tal manera que Judas oyó la misma calidad de palabra que oyó Pedro. De tal manera que Caín oyó la misma palabra que Abel. Yo se lo pruebo. Cuando Caín, que era hijo del maligno, dice Juan, cuando le presentó a Jehová ese sacrificio que Dios no recibió, Dios le dio su semilla, le dio su palabra, le explicó: mira, Caín, el problema tuyo es que las cosas las estás haciendo mal, pero si tú las haces bien, yo te puedo recibir el sacrificio. Pero ve a hacer las cosas bien. Pero como era del maligno, aunque Dios le dio la mejor semilla y le dio la mejor palabra, salió del altar para matar a Abel. ¿Me explico? Entonces, Dios a todo el mundo le da la misma calidad preciosa, hermosa de palabra. Pero hay que reconocer, Jesús lo dijo, que hay tierra buena y tierra mala. Es decir, que hay gente que aunque reciba la mejor palabra, jamás la va a aceptar. Y usted puede ver que hay gente que recibe la mejor palabra, siervos de Dios ministrándole la mejor palabra, que es la Biblia, y la gente la rechaza. Y usted le expone: mire, este versículo dice esto, y le contradice, formula, elucubra, fabrica su propio concepto, evangelio, y ahí en la dureza de cerviz, en la dureza de corazón y de rostro, ahí se mantiene. A pesar de que usted le está probando por la Escritura que Jesús es el Señor, el único mediador entre Dios y los hombres, el único sacrificio por el cual podemos ser salvos, que es el único intercesor. A pesar de eso, la gente fabrica su propia religión y ahí se queda establecida. Pero, ¿qué está pasando? Está recibiendo la mejor palabra, la mejor semilla, pero como es tierra mala, jamás la recibe. Y si la recibe, porque hay gente que de repente llega a las iglesias por un corto tiempo, empieza a buscar a Dios, de ahí se disipa y se pierde. ¿Por qué? Porque por naturaleza es tierra mala. Está llena es árida, o llena de espinos, o llena de pedregales, pero la palabra jamás encuentra fruto por la calidad de la tierra. No es la semilla ni el sembrador, es la tierra. Pero va a encontrar usted la tierra buena. Y lo impresionante es de que hay gente que es tierra buena ya por naturaleza y recibe la palabra. Ahora, aquí tenemos que decir algo. Fíjese que la tierra buena, dice la parábola, que hay unos que producen al 30, otros al 60 y otros al 100. ¿Qué es lo idóneo? ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Un fruto a 100. ¿Cuál es el problema? Que la tierra buena no siempre está dispuesta a recibir al 100 la palabra. Entonces tenemos gente que tiene 60% de espiritualidad y 40% de carnalidad. O algo peor, tierra buena que recibe la palabra y tienen 30% de fruto de esa palabra y un 70% de carnalidad, de frutos de la tierra y frutos que Dios jamás recibirá.
pero quiere decir que hay niveles de espiritualidad en la tierra. No depende de Dios, no depende de la semilla. Todos reciben al mejor sembrador y la mejor semilla. Es problema de la tierra que no se entrega, que no cede. Entonces aquí le puedo probar en este pasaje porque hay mucho cristiano carnalote, otro medio carnal y otro bien entregado a Dios. La diferencia la hace la calidad de la tierra, cómo recibimos la palabra. Y algo que me gustaría mucho entonces decir, Gaby, es que todos los cristianos estamos llamados y estamos invitados por Dios a dar frutos, y que toda nuestra vida sea de frutos. ¿Cuáles son los frutos que la palabra quiere cosechar en nosotros? Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5, lo que Dios busca en nosotros son frutos de esa semilla que es su palabra en nosotros, que nosotros entreguemos eso. Cuando nosotros no damos amor o condicionamos el amor, cuando nosotros no damos el fruto a tiempo y fuera de tiempo, vamos a tener problemas, porque fuimos llamados para hacer tierra que produzca los frutos de esa bendita semilla que es la palabra de Dios. Ahora, quisiera decirle algo más. Quisiera decirle que a mí me impresionó una parábola, que es la parábola de la higuera. Fíjese que me impresionó mucho porque dice que Jesús tuvo hambre y fue a buscar fruta a una higuera, pero dice que esa higuera no tenía frutos. Entonces la maldijo: nunca más haya fruto en ti. ¿Sabe dónde me impresiona a mí? Cuando dice la Biblia, y no era tiempo de higos, no era tiempo de frutos. Entonces yo dije, caray, a ver, explíquenme. Es como que en el mes de enero usted le diga a su hijo: veme a traer unos elotes. Oye, mamá, espérate hasta septiembre, octubre, los elotes locos, si quieres hasta los Rambos te compro allá en la feria, pero ahorita en enero no. A mí me parece injusto, a mí como hombre, me parece injusto que Jesús pida higos en un tiempo que no es natural dar higos. Pero Jesús maldijo la higuera porque no tenía frutos en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar con eso? Nos quiere enseñar que nosotros somos como esa higuera, que tenemos que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo, cuando no es tiempo. O sea que nuestros frutos tienen que permanecer en todo tiempo. ¿Cuándo nosotros damos fruto? Cuando las cosas van bien. Cuando usted le suben el salario, cuando usted recibe un cheque jugoso y viene la compañía y dice: mire, le vamos a dar. Usted hasta bendice al jefe, hasta al propietario. Gloria a Dios, usted se va feliz. Es fácil encontrar gozo en usted. Es fácil encontrar benignidad en usted. Es fácil encontrar, porque es un tiempo propicio para dar frutos. Nadie se pone triste cuando recibe una buena noticia. Si usted sanó de una enfermedad incurable, pues obviamente va a estar gozoso, contenta. ¿Por qué? Porque es normal dar en ese tiempo fruto. O sea que hay momentos en la vida en los cuales nosotros vamos a dar fruto, porque es lógico dar ese fruto. Pero va a haber un tiempo en el cual las cosas van a ser adversas, donde no va a haber empleo, donde ni el oro le va a saludar, donde van a haber problemas y conflictos fuertes y serios, porque todos los cristianos pasamos por esos momentos. Dile al justo que muchas aflicciones tendrá. La bendición más grande es que dice que de todas ellas, de todas esas aflicciones, nos librará Jehová. Tenemos la confianza, la fe de que venga la aflicción que venga, el Señor sabrá librarnos. Ahora viene una situación, Gaby. Dice la Escritura que hay que dar fruto cuando no es propicio. Entonces, cuando las cosas no van bien, ahí es cuando hay que tener gozo. Por ejemplo, apalearon a Pablo y Silas, están en la cárcel y en el cepo, heridas expuestas, un injusto juicio, un encierro, una privación de libertad que no tiene justificación. ¿Me entiende? Pero ellos están cantando con gozo. Están dando un fruto cuando no es tiempo. O sea que vamos a tener problemas los cristianos cuando en los momentos de aflicción no demos fruto. Cuando estemos quizá alguien maldiciendo, quizá alguien hasta peleándose con Dios o peleando con todo el mundo y reclamando. Ya ve que hasta se nos ha enseñado a reclamar, qué cosa más absurda, y reclamándole a Dios por las cosas que acaecen o que suceden. Yo lo que quiero dejar claro es que Dios quiere que la misma calidad de gozo que tenemos cuando las cosas van bien es el mismo que nos solicita Dios cuando las cosas no van bien.
Que la misma calidad de amor que tenemos, lo demos cuando las cosas están bien con las personas, que cuando las cosas están mal, demos la misma calidad de amor. Cuando entendemos eso, damos fruto. Entonces, el fruto que Dios quiere que demos como tierra buena es algo más que el 30, algo más que el 60, llegar al 100. Claro, por lo que yo leo, hay un proceso para llegar al 100, pero tenemos que alcanzarlo, porque ese es lo idóneo y lo que Dios desea de todos sus hijos, que un día demos fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza al 100 en nuestra tierra, en nuestra vida. Sí, pues, o sea que si queremos evaluar qué tipo de tierra somos, definitivamente es a través de los frutos. Y no, fíjese que habían falsos profetas, ¿no? ¿Y cómo saber que alguien es un falso profeta? Jesús lo dijo muy claro, por los frutos. ¿Cómo actúa ese profeta cuando las cosas van mal? ¿Cómo actúa ese profeta cuando hay circunstancias adversas? Ahí usted puede evaluar por los frutos si es verdadero o no. Bueno, ¿y cómo actúa cuando las cosas van bien también? Porque hay gente que la fama, hay gente que la riqueza, la prosperidad, lo vuelven loco, como a Saúl. Por los frutos conoceremos a la gente. Eso dijo el Señor. Correcto. Entonces, siguiendo aquí con los versículos, la otra parte que cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, siguiendo siempre con la parábola, ¿verdad? Entonces, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto, al 100 por 1. Entonces, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces, fíjese que aquí más adelante, si me permite su Biblia, aquí más adelante el mismo Señor explica las parábolas. Dice, a vosotros, le habla a los discípulos, os es dado conocer los misterios del reino, a vosotros, pero a los otros mejor por parábolas. Exacto. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces empieza en el verso 11 del capítulo 8 de Lucas a explicar qué es lo que quiere decir el Señor con esta semilla. Entonces dice, la semilla es la palabra de Dios, es lo que estamos diciendo. Sí. Los de junto al camino son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, por favor, escuche esto. Quiere decir que la palabra que oímos, esa palabra no la pueden robar. Acuérdese que una de las acciones del diablo es robar. Él es un ladrón. La Biblia dice que el ladrón, o sea, el diablo, vino para matar, robar y destruir. Ahora, ¿qué roba el diablo? La gente dice, mire, me robó el dinero, me robó. Vamos a la Biblia, ¿qué es lo que el diablo puede robar? Para que nosotros tengamos que cercar esto y tengamos que protegerlo. Aquí muy claro dice que el diablo puede quitar del corazón la palabra. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se recuerda lo que se predicó el 1 de enero en la iglesia? No me conteste. Bueno. Le puedo hacer una pregunta. ¿Qué se predicó a la gente que fue el domingo a la iglesia? Yo le podría hacer esta pregunta. ¿Qué predicó su pastor este domingo? Y le aseguro que mucha de esa palabra la gente ya no se recuerda. ¿Sabe por qué? Porque ya se la robaron. ¿Y sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Permitir que la palabra nos la robe el diablo. ¿Sabe por qué? Porque vamos a entrar a periodos de necesidad. Y a veces, fíjese que llegan con un pastor, ¿qué hago? Fíjese que tengo tal problema. Y usted se pone a pensar, ¿cómo que qué hago? Ya te dije en el púlpito hace 2 domingos qué tienes que hacer cuando estás en esa circunstancia. Pero la gente se le olvidó. ¿Por qué se le olvidó? Porque se dejó robar la palabra. ¿Cómo cubrimos, cómo protegemos, Gaby, esta palabra? Muy simple, comentándola, reproduciéndola y estudiándola en la casa. Mire, ¿qué hace la gente cuando termina un culto? Las ovejas. Yo le pregunto, si salen del culto, muchos saben qué hacen. Se olvidan inmediatamente el mensaje y salen de la iglesia con temas que no tienen nada que ver con lo que se predicó. Cuando en el carro deberían de seguir rumiando la palabra y seguir reproduciendo la palabra. Preguntar, ¿qué te interesó de la palabra? Pues a mí me impactó esta frase, a mí me impactó esto, y retroalimentar. Si usted saliendo del culto
terminó la predicación y para usted terminó el tema también. Y entonces ya se suben al carro y empiezan a platicar del fútbol, empiezan a platicar de lo que sea. Esa palabra ya fue robada. ¿Por qué? Porque no se le da continuidad. La gente regularmente va a la iglesia y mire, la Biblia es clara porque Dios dejó pastores, apóstoles y profetas, evangelistas y maestros. Efesios 4, 11, 12 dice que Dios dejó a los 5 ministerios para que capacitemos a los santos. Entonces, cuando usted va a la iglesia, va a una capacitación que nosotros los ministros damos. Dígame usted que ha trabajado en laboratorios, cuando a usted la invitan a una capacitación, la empresa está pagando miles de quetzales o cientos de quetzales por su participación en ese seminario. Lo primero que le otorgan a usted es un lapicero y un cuadernillo donde anotar. ¿Por qué? Porque nadie confía en la memoria de nadie. Usted tiene que llevar algo para anotar lo que le está edificando, lo que le va a servir de ese seminario que es costoso. Entonces no es posible que la gente vaya a la iglesia y uno no lleve ni Biblia. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, Gaby? Que esos adultos que no llevan Biblia le piden a sus hijos que no olviden los cuadernos de matemáticas en la escuela. Oh, y se olvidó el libro de idioma. Y le manda a la maestra, Juanito no trajo el libro de idioma y matemáticas. Uy, el papá le pasa una buena regañada. ¿Cómo es posible que olvidas tus herramientas? ¿Cómo es posible que el libro? Bueno, pero el papá no pone el ejemplo. Va a la iglesia y no lleva Biblia. Pero fíjese que como vamos a una capacitación, Efesios 4, 11, 12, como los santos van a la iglesia a una capacitación, entonces deben llevar no solo la Biblia, que es el texto, deben llevar también un cuaderno donde anotar, no una hoja arrancada de por ahí, no en una factura a apuntar atrás, no, un cuaderno de texto. Y debe llevar un lapicero a la iglesia y debe llevar un subrayador. Dígame si o no, porque es una capacitación. Sí. Y de esa manera jamás el diablo nos robará la palabra. Mire, de repente hasta damos seminarios de liberación. Se manifiesta un demonio por ahí y la gente no sabe ni qué hacer. ¿Para qué ir a un seminario de liberación si no sabe qué hacer? ¿Sabe por qué? Porque vino el diablo y quitó de su corazón la palabra. ¿Por qué el diablo puede quitar la palabra del corazón? Porque no se reproduce, porque no se retroalimenta, porque no se subraya, porque no se anota. ¿Me explico? Bueno. Sí. 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Hay gente que hasta le grita a uno amén y hasta le aplauden a uno cuando uno está predicando la palabra. Bueno, no a uno, sino lo que uno está diciendo. Sí. Celebrando que Dios le impactó con una frase, con una explicación, con una figura, con un versículo. Y dice, pero estos que reciben con gozo la palabra, estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea que si no es el diablo el que le roba la palabra, es la prueba. Por eso jamás vaya usted a una prueba si no lleva la palabra. Mire, Jesús cuando se fue al desierto fue probado y tentado por el diablo 3 veces. ¿Cómo Jesús logró vencer la tentación del diablo en esas 3 oportunidades? Con la palabra. Entonces, si usted va a entrar a un desierto, llévese la palabra, porque va a ser su arma, va a ser su poder. Jamás entra a una prueba, Gaby, si no lleva la palabra de Dios. Por eso dice aquí que cuando viene la prueba, la gente olvida la palabra. No. Cuando entre usted a una prueba, amarre la palabra, desempolve todos los estudios que ha recibido. Por eso tiene su cuaderno, por eso tiene, y esa palabra es la que le va a sacar del desierto, es la que va a destruir los embates del enemigo, es la que va a destruir los argumentos de Satanás, es la que va a destruir la herejía, y es la que nos va a mantener dando fruto en todo tiempo. Verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen también la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mire, si no es el diablo el que le roba del corazón la palabra, van a ser las luchas, las pruebas, y si no la abundancia. Así es. Por eso cuidado con la abundancia.
¿Por qué? Porque la abundancia puede hacer que olvide la palabra. ¿Qué dijo aquel siervo de Dios en Proverbios? Dice, Señor, no me des mucho, porque en ese mucho puedo olvidarme de ti. Y es lo mismo que Jesús está enseñando. O sea que ese hombre no se equivocó. Porque yo oí una predicación que decía que ese hombre se había equivocado. Pero aquí está refrendado. Jesús lo está retomando para decir, no se equivocó. Fíjese que los placeres de la vida, las riquezas, pueden hacerle olvidar la palabra de Dios. De tanto que hay para ir a Hollywood, de tanto para ir a Cancún, de tanto para ir a cualquier lugar, de tanta abundancia, puede usted olvidar la palabra de Dios. Por eso hay 3 distractores o ladrones de la palabra. El diablo directamente, por no retroalimentar la palabra. Las pruebas, las batallas, por no llevarse la palabra. Y 3, la abundancia y la riqueza. Entonces tengamos mucho cuidado, porque estas 3 áreas pueden hacer que la tierra no dé fruto. Y repito, si algo Dios busca de nosotros es fruto. De hecho, Gaby, fíjese que en el Evangelio de Juan capítulo 15, Jesús establece en el verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea que hay que permanecer en Dios, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea que Dios nos llamó y nos salvó, no para que seamos tierras estériles, sino aquí dice en el 15:16 de Juan, que nos llamó y nos escogió para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, mire la bendición de llevar fruto y de que el fruto no sea temporal, como lo vimos en la parábola, que estos oyen la palabra y como que ya quiere dar fruto, pero la palabra, la semilla es arrancada. Sino dice, para que llevéis fruto y el fruto permanezca. Si nosotros damos el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, y ese fruto permanece en todo tiempo, ahora mire lo que pasa, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay mucha gente que lee la Biblia incompleta. Entonces, este pasaje sacado de contexto es, mire, usted pídale a Dios y todo lo que usted pida en el nombre del Señor se lo va a dar. Momentito, leamos el pasaje completo. Dice que si nosotros damos fruto y el fruto permanece, si nos mantenemos en amor, nos mantenemos gozosos, nos mantenemos en paz, nos mantenemos benignos, nos mantenemos en bondad, en la fe, mansos y con dominio propio, dice la Escritura que si ese fruto permanece, lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, no lo va a dar. De otra manera, si usted no da fruto, si yo no doy fruto, y estamos pide y pide y pide, lo más seguro es que no vas a recibir nada, porque aquí dice, el versículo completo es, pide en mi nombre lo que sea, mi Padre te lo va a dar, pero hay una condicionante, si das fruto y si ese fruto permanece. ¿Y por qué? Porque fuimos llamados para dar fruto. Ese es nuestro llamado. Nos escogieron no para que vayamos a un templo a sentir calores en el cuerpo y caer al suelo. No me aparto de esas manifestaciones carismáticas. Eso puede suceder. Pero nos llamaron a nosotros para dar fruto, que eso es algo más que sentir una emoción en la iglesia. Eso va más allá de llorar en el altar, que no es malo, repito. Eso va más allá de un gozo en un culto. ¡Ya, qué cultazo! Ya Dios está conmigo. Sí, está bien. Pero ¿eso para qué? ¿Ese gozo para qué? ¿Ese quebrantamiento para qué? ¿Esa gloria que sentiste y te impactó para qué? Para que lleves fruto. ¿Para qué recibir la palabra de Dios? Para que demos fruto. ¿Para qué recibir un beneficio de Dios? ¿Para qué te sana? Para que des fruto. ¿Para qué Dios te bendice? Para que demos fruto. Y que el fruto permanezca, que no sea temporal, que no sea mientras las cosas van bien. No, que mantengamos una calidad de fruto en todo tiempo, para que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos sea concedido. O sea que vale la pena dar frutos. Si usted lo quiere por un interés, vale la pena dar frutos. Lo quiere simplemente por amor, vale la pena dar frutos a un Dios que ya nos bendijo. Solo con que nos dé la salvación, el Espíritu Santo, su palabra, su sangre, su nombre, su cobertura, solo con eso estamos bien bendecidos. Sin embargo, Dios quiere conceder hasta los deseos de nuestro corazón. Pero ¿cómo cumple los deseos de nuestro corazón, Gaby, para terminar? Dice la Biblia, deleítate en Jehová. O sea, que Él sea nuestra delicia. Y Él concederá las peticiones, no las que digamos, no es necesario ni decirlas, las que están en el corazón.
nos las van a cumplir. Solo hay que hacer algo, deleitarnos en Dios, que Él sea nuestra delicia. Amigos televidentes y Gaby, gracias por estar con nosotros. Este es su programa Las Verdades como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Que Dios les bendiga y los esperamos en el próximo programa.